Me llamo Laura, tengo 38 años, y jamás pensé que una simple invitación pudiera doler tanto. Aquel sobre color marfil, con letras doradas y un sello de cera, parecía un símbolo de elegancia, hasta que lo abrí. Dentro estaba la invitación a la boda de mi hermana menor, Patricia. Y al principio me llenó de ilusión. Llevábamos años soñando con ese día, pero cuando mis ojos bajaron hasta la línea que decía Laura Gómez y acompañante, sentí un vacío en el estómago. Faltaba un nombre, el nombre de mi hija. Mi Sofía, mi niña de 15 años, no estaba invitada. Llamé a Patricia esa misma tarde, aún con el corazón latiéndome fuerte. Patri, cariño, acabo de recibir tu invitación. Es preciosa, pero ¿ha habido algún error? No aparece Sofía. Hubo un silencio corto, de esos que ya anuncian una respuesta incómoda. No, no es un error, respondió al fin con voz tensa. La boda será solo para adultos, Laura. No pueden venir menores de 18. Me quedé helada. ¿Perdona? Alcancé a decir. ¿Estás diciendo que tu propia sobrina no puede ir a tu boda? No es personal, de verdad. Es una decisión que hemos tomado con Javier, su prometido. El evento será muy formal, habrá barra libre y su familia, bueno, son bastante tradicionales. No quieren niños correteando por ahí. Niños. Esa palabra me golpeó como un bofetón. Mi hija ya no era una niña, era una adolescente educada, madura, que se comportaba mejor que muchos adultos que conocía. Sofía tiene 15 años, dije intentando mantener la calma. No va a tirar el pastel ni ponerse a correr entre las mesas. Lo sé, pero no puedo hacer excepciones. Su tono se volvió más frío, más distante. Ya está todo organizado. Espero que lo entiendas. Entenderlo. Eso me pidió. Pero ¿cómo se entiende que tu propia hermana excluya a la persona que más quieres en el mundo? Aquella noche apenas dormí. Me quedé sentada en la cocina, con la taza de café ya fría entre las manos, mirando la invitación sobre la mesa. Era preciosa, sí, pero cada detalle, las letras doradas, el papel grueso, el perfume que aún desprendía, me parecía ahora una burla. Recordé cuando Patricia era pequeña y yo la recogía del colegio. Nuestros padres trabajaban todo el día, así que yo hacía de hermana y de madre a la vez. Le preparaba la merienda, le ayudaba con los deberes y cuando alguien se metía con ella por su pelo rizado, iba a defenderla sin pensarlo. La protegía de todo. Y ahora era ella quien hacía daño. Sofía se enteró antes de que pudiera pensar cómo decírselo. ¿Qué pasa, mamá?, me preguntó al verme tan seria, con la carta en la mano. ¿Es de tía Patri? Sonreí como pude. Sí, cariño. Es su invitación de boda. Sus ojos brillaron. ¿Y cuándo es? Tengo que pensar qué vestido ponerme. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo decirle que no la habían invitado? ¿Cómo explicarle que su propia tía la consideraba demasiado joven? Sophie, empecé despacio. La boda será solo para adultos, cielo. Tía Patri ha decidido que no haya menores. Ella se quedó quieta, sin entender. ¿Solo para adultos? Pero ni siquiera yo. Soy de la familia. Lo sé, mi amor. Y créeme, lo intenté. Vi cómo sus ojos se humedecían. ¿Hice algo mal?, preguntó bajito. No, cariño. No tiene nada que ver contigo. Pero sí tenía. No con lo que ella era, sino con lo que representaba. La parte sencilla, auténtica, de una familia que mi hermana parecía querer borrar para encajar en otra. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas y opiniones que no pedí. Mi madre, intentando mediar, «Hija, no te lo tomes tan a pecho, es solo una boda». Mi padre, más brusco, «No hagas un drama, mujer, a veces hay que ceder». Pero lo que nadie entendía es que no era solo una boda, era una lección. Si aceptaba eso, ¿qué le estaba enseñando a mi hija? ¿Que debía callar para no incomodar a otros? ¿Que su valor dependía del apellido o del dinero de alguien? No.
Esa noche tomé una decisión. No asistiría. Sofía intentó disimular, pero la conocía demasiado. Guardaba su tristeza como quien guarda una carta rota. A los pocos días me confesó algo que me rompió por dentro. Mamá, me compré el vestido azul, ¿te acuerdas? El del escaparate del centro comercial. Lo compré con mis ahorros. Quería darte la sorpresa. Me lo dijo bajando la mirada, como si se sintiera culpable por haber tenido ilusión. No supe qué decir, solo la abracé. Y mientras la tenía entre mis brazos, lo decidí con más fuerza. Si mi hija no era bienvenida, yo tampoco lo sería. Llamé a Patricia al día siguiente. Contestó con voz cansada. Laura, ahora no puedo hablar mucho. ¿Estoy con el florista? Solo será un minuto, interrumpí. Quería avisarte de que no iremos a la boda. Silencio. ¿Cómo que no vais? ¿Por eso? ¿Porque Sofía no puede ir? Sí, por eso. No exageres, no voy a cambiar todo por una persona. No es una persona, es tu sobrina, es familia, y si ella no tiene lugar en tu boda, yo tampoco. Su tono se volvió agudo, molesto. Pues haz lo que quieras, pero luego no digas que te excluí. Tú eres la que ha decidido no venir. No, respondí, conteniendo las lágrimas. Tú empezaste a excluirnos cuando borraste el nombre de mi hija de esa invitación. Colgué. Mis manos temblaban, pero sentí una extraña paz. Había hecho lo correcto, aunque doliera. Esa misma tarde, mi madre me llamó llorando. Por favor, no montes un escándalo. Patricia está muy nerviosa con los preparativos. No le arruines el día. Mamá, lo único que arruina esto es que una hermana olvide lo que es la familia. Solo es un evento. No, mamá, es un mensaje. Cuando colgué, me quedé en silencio. En el salón, Sofía hacía los deberes, con los auriculares puestos, su rostro sereno, su forma de morder el bolígrafo, tan parecida a la mía cuando tenía su edad. Pensé en todo lo que había soportado como madre soltera, en las noches sin dormir, en los 2 trabajos, en las lágrimas que había escondido para que ella no me viera débil. Y supe que no podía permitir que nadie, ni siquiera mi hermana, la hiciera sentirse menos. El día de la boda llegó soleado, como si el universo quisiera provocarme. Vi las fotos que circulaban en redes. Patricia en su vestido blanco de encaje, Javier sonriendo, los invitados brindando bajo luces doradas. Todo perfecto. Y, aún así, sentí orgullo. No por la boda, sino por lo que yo estaba haciendo ese día. Sofía y yo fuimos al cine. Comimos palomitas, reímos, hicimos selfies. Por unas horas olvidamos todo. Pero al salir, cuando miré su sonrisa, supe que algo había cambiado para siempre. Había aprendido que a veces amar también significa decir basta, y lo que no sabía entonces era que aquella decisión, esa pequeña rebeldía de madre, desencadenaría algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Nunca pensé que una decisión tan simple pudiera tener tantas consecuencias. No ir a aquella boda parecía, en teoría, un acto de dignidad, pero en la práctica fue como abrir una grieta en toda la familia. Las primeras horas después del enlace fueron tranquilas. Silencio, ni un mensaje ni una llamada. Pero al día siguiente, el móvil comenzó a vibrar sin parar. Primero mi madre, luego mi padre, después mis tías, mis primos, incluso una vecina que ni siquiera había sido invitada. Todos tenían algo que decir, y todos, curiosamente, estaban de acuerdo en una sola cosa: que yo era la culpable. Laura, hija, no puedes hacerle esto a tu hermana, me dijo mi madre entre sollozos. Se pasó todo el banquete buscándote con la mirada. ¿Buscándome o buscando a alguien a quien culpar? Respondí, cansada. Ya sabía que no iríamos. Sí, pero no esperaba que cumplieras la amenaza. Creía que al final entrarías en razón. Esa palabra me dolió. Razón. Como si defender a mi hija fuera una locura. Por la tarde, mi padre me llamó con tono severo. No sabes el daño que has hecho. Richard,
Javier tuvo que inventarse una excusa delante de toda su familia. ¿Y qué dijo? Pregunté, sabiendo que no me gustaría la respuesta. Que Sofía estaba enferma, que tú te quedaste a cuidarla. Reí amargamente. Qué conveniente, así su boda perfecta no se manchaba con la verdad. Al otro lado del teléfono, mi padre suspiró. Laura, a veces hay que elegir tus batallas. No todo es blanco o negro. Cuando se trata de mi hija, sí lo es, contesté antes de colgar. Los días siguientes fueron un desfile de juicios silenciosos. Familiares que antes saludaban con cariño, ahora escribían mensajes cargados de indirectas. Una pena que todo se haya complicado por un malentendido. Otros ni siquiera se molestaron en disimular. Tu orgullo arruinó un día que debía ser de felicidad. Solo una persona me escribió algo diferente, mi abuela Carmen. Su mensaje era corto, pero me hizo llorar. Hiciste bien, hija. En la familia también hay que enseñar límites, si no, el amor se convierte en costumbre. Aquel mensaje fue el primer respiro en medio del huracán. Sofía, por su parte, se esforzaba por aparentar normalidad. Salía con sus amigas, hacía los deberes, hablaba de la escuela, pero a veces la encontraba mirando el móvil con expresión triste. Una noche la escuché llorar bajito en su habitación. Toqué la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar? Asintió en silencio. Se secó las lágrimas rápidamente, intentando fingir que estaba bien. No quería que me vieras así, susurró. No tienes que fingir amor. Solo pensaba, tragó saliva, que hace un año tía Patri me prometió que yo sería su dama de honor. ¿Te acuerdas? Sí, dije con la voz quebrada. Y ahora ni siquiera quiere verme. Me quedé sin palabras. A veces los silencios son lo único que puede acompañar al dolor. La abracé fuerte, y en ese abrazo, sin decirlo, las dos entendimos lo mismo. Había cosas que el tiempo no arregla solo. Una semana después de la boda, recibí un mensaje inesperado. Era de Patricia. Hola, espero que estés bien. Me gustaría hablar contigo, sin gritos, sin reproches. ¿Podemos vernos? Tardé varios minutos en decidir si contestar. No porque no quisiera hablar, sino porque aún no sabía si tenía fuerzas para hacerlo. Finalmente escribí. De acuerdo. Mañana por la tarde, en la cafetería del parque. Solo nosotras. Cuando llegó, llevaba su pelo recogido y las ojeras marcadas. Se la notaba agotada. Pidió un café con leche y lo removió sin probarlo. Gracias por venir, dijo con voz suave. Sé que no era fácil para ti. No, no lo es. Silencio. Solo el sonido de las cucharillas golpeando las tazas. Laura, quería pedirte disculpas, empezó mirándome a los ojos. No por la boda en sí, sino por cómo te hice sentir. ¿A mí o a Sofía?, pregunté. Bajó la mirada. A las dos. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no fue decisión solo mía. Javier insistió. Su familia tiene ciertas reglas, y yo no supe decir que no. La miré en silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque ya las habíamos gastado todas. ¿Sabes qué es lo peor?, dije al fin, que durante años te protegí de todo, y ahora tú le has enseñado a mi hija que el dinero vale más que el cariño. Patricia se estremeció. No era mi intención, pero fue el resultado. Volvió a revolver su café sin atreverse a levantar la vista. Javier quiere que pase página, dijo finalmente. Dice que no hay por qué alargar este drama. ¿Drama?, repetí. No, Patri, esto no fue un drama, fue una elección. Tú elegiste el silencio de los elegantes antes que la voz de tu familia. Su rostro se contrajo, y por un instante vi a la hermana pequeña que una vez me pedía consejo, no a la mujer vestida de perfección que había construido junto a Javier. La conversación terminó sin reconciliación. Solo un adiós cortés y un abrazo incómodo, como esos que se dan por obligación.
Volví a casa con el alma más pesada de lo que había imaginado. Por la noche, mientras cenábamos, Sofía me preguntó, ¿hablaste con ella? Sí. ¿Y? No sé, cariño. A veces las personas necesitan perderse un poco antes de volver a encontrarse. Sofía asintió despacio, como si entendiera más de lo que decía su edad. Yo ya no quiero enfadarme, mamá. Solo quiero que vuelva a ser como antes. No supe qué contestar, porque, en el fondo, yo también lo deseaba. Pasaron las semanas, las llamadas familiares disminuyeron, los mensajes cesaron. El silencio se instaló. Y aunque dolía, también era un descanso. Por fin dejé de justificarme, pero la tranquilidad duró poco. Una tarde, mientras cocinaba, el móvil volvió a vibrar. Era un número desconocido. Al contestar, reconocí la voz de mi madre. Sonaba agitada. Laura, tienes que venir a casa esta noche, por favor. ¿Ha pasado algo? Es Patricia. Su voz se quebró. Ha tenido una discusión horrible con Javier. Me quedé quieta, con la cuchara suspendida en el aire. ¿Qué ha pasado exactamente? No me ha contado mucho, solo que se fue de casa. Está aquí conmigo, llorando como una niña. Sentí una mezcla de sorpresa y preocupación. Por un segundo, todas las heridas se hicieron pequeñas. Era mi hermana. Voy para allá, dije sin pensarlo. Cuando llegué, Patricia estaba en el sofá, envuelta en una manta, con los ojos hinchados. Mi madre nos dejó solas. No dijo nada al principio. Solo me miró, y luego rompió a llorar. Tenías razón, sollozó. Me he convertido en algo que no soy. Me senté a su lado y la abracé. No con reproches, sino con ese instinto que nunca se pierde, el de cuidar. No pasa nada, Patri. Todos nos perdemos a veces. Javier me ha dicho cosas horribles, que soy una vergüenza, que por culpa mía su familia lo critica. ¿Y tú qué le dijiste? Nada, me quedé callada, como siempre. Me dolió escucharla, porque era la misma hermana que antes no dejaba que nadie la humillara. La misma que una vez creía que el amor significaba ser perfecta. Aquella noche no hablamos más. Solo permanecimos en silencio, respirando juntas, y cuando se quedó dormida sobre mi hombro, entendí algo que me estremeció. A veces, el orgullo que más duele no es el ajeno, sino el propio. Miré por la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo gris. Sofía me había escrito un mensaje antes de acostarse. ¿Está bien la tía? Te quiero. Y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza, porque aunque no lo sabía aún, aquella noche marcaría el comienzo de algo nuevo. No solo para Patricia, sino para todas nosotras. Un pequeño paso hacia la verdad y hacia la reconciliación que todavía no nos atrevíamos a soñar. Nunca olvidaré aquella noche, el silencio, los ojos hinchados de mi hermana, el aroma a manzanilla que se mezclaba con las lágrimas. Era como si el tiempo se hubiera detenido para que, por fin, pudiéramos mirarnos sin máscaras. Durante años, Patricia y yo habíamos sido inseparables. Yo la protegía, ella me admiraba. Pero la vida, con su manera cruel de poner a prueba los lazos, había conseguido separarnos. Y ahora estábamos allí, en el mismo sofá donde de pequeñas veíamos películas abrazadas a una manta, intentando reconocernos otra vez. A la mañana siguiente, cuando despertó, parecía otra persona. Llevaba la misma ropa arrugada, el cabello desordenado y una expresión que no recordaba haberle visto desde hacía mucho tiempo: vulnerabilidad. Perdona por todo, dijo apenas abrir los ojos. No tienes que hacerlo ahora, respondí. Primero desayuna algo. No, de verdad, quiero hacerlo antes de que me falte el valor. Se incorporó despacio, respirando hondo. He estado viviendo en una burbuja. Me dejé convencer de que para ser feliz tenía que parecer perfecta, que la perfección era lo que me haría merecer respeto. ¿Y te lo creíste?, pregunté. Sí, hasta que me di cuenta de que lo que estaba construyendo no era una vida, era una vitrina.
La escuché en silencio, sin interrumpirla. Cada palabra era una grieta más en la imagen impecable que ella misma había creado. Javier no es una mala persona, continuó, pero vive pendiente de la opinión de los demás. Todo lo mide con la mirada de su familia, de sus amigos, y yo terminé haciendo lo mismo. Suspiró. Cuando decidimos hacer la boda sin niños, pensé que no importaba, que era solo un detalle. Pero cuando vi las fotos después, cuando me di cuenta de que tú y Sofía no estabais allí, sentí algo que no se me quita. ¿Vergüenza? No supe qué decir. La verdad, a veces, duele incluso cuando viene envuelta en arrepentimiento. ¿No te imaginas cómo lloró Sofía?, le dije con calma. Intentó ser fuerte, pero la heriste. Lo sé, susurró. Y me duele más de lo que crees. Mi madre apareció en ese momento con una bandeja de tostadas. Tenía los ojos rojos, probablemente de no dormir. ¿Habéis hablado?, preguntó en voz baja. Asentí. Un poco. Bueno, pues seguid, pero desayunad antes. Ya he tenido suficientes dramas en esta casa, dijo intentando sonreír, aunque la voz le temblaba. Por primera vez en meses, las tres compartimos una mesa sin discutir. No había reproches, solo un silencio distinto, el que deja el cansancio después de la tormenta. Cuando Patricia terminó de comer, me miró con decisión. Voy a pedirle perdón a Sofía. ¿Estás segura de que puedes hacerlo ahora? Sí, no quiero que pase un día más pensando que no la quiero. Aquella tarde fuimos a casa. Sofía estaba estudiando en su habitación. Cuando nos vio entrar, se quedó inmóvil. No sabía si sonreír o esconderse. Hola, cariño, dijo Patricia con voz suave. ¿Puedo pasar? Sofía asintió en silencio. Mi hermana se sentó a su lado en la cama, y durante un momento no supo por dónde empezar. Sé que te hice daño, dijo al fin. No hay excusa que valga, pero quiero que me escuches. No hacía falta excluirme para tener una boda elegante, respondió Sofía sin levantar la mirada. Solo querías que pareciera perfecta. Patricia tragó saliva. Sí, fui una tonta. Creí que para ser aceptada tenía que renunciar a lo que soy, incluso a la gente que más quiero. Pues te salió caro, dijo Sofía con una sinceridad que me partió el alma. Patricia sonrió débilmente. Lo sé, pero quiero arreglarlo. Si me dejas, claro. Hubo un silencio largo, y luego, despacio, Sofía la abrazó. No con entusiasmo, sino con esa timidez de quien todavía no confía del todo, pero quiere hacerlo. Fue un abrazo frágil, pero real. Y bastó para que las tres empezáramos a llorar. Esa noche, después de que Patricia se marchara a casa de mi madre, me quedé pensando en lo rápido que cambia la vida. Un mes atrás, todo era distancia, orgullo y silencio. Y ahora, en medio de la ruina, algo empezaba a florecer. El perdón no borra el pasado, pero lo vuelve soportable. Los días siguientes trajeron calma. Patricia volvió a trabajar, pero esta vez sin esconderse detrás de la perfección. Nos llamábamos casi a diario, y un sábado, sin previo aviso, apareció en casa con una caja en las manos. He estado ordenando el trastero, dijo sonriendo. Encontré esto. Dentro había álbumes antiguos, cartas, dibujos que hacíamos de pequeñas. Los tres nos sentamos en el suelo del salón y por primera vez en mucho tiempo reímos hasta las lágrimas. Sofía señalaba fotos y hacía comentarios graciosos. Tía, tenías el mismo flequillo que yo cuando era pequeña. Y tú las mismas manías que tu madre, contestó Patricia riendo. Aquel día sentí algo que creía perdido, ligereza, pero la paz, como siempre, no duró demasiado. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos café en la terraza, Patricia recibió una llamada. Su rostro cambió al instante. Es Javier. Su voz tembló. ¿Vas a contestar?, pregunté. Asintió despacio y se levantó. Habló durante varios minutos. Desde donde estaba solo, oía fragmentos. No voy a volver todavía. No me hables así. No soy una niña.
Cuando regresó, estaba pálida. Dice que si no vuelvo esta semana, va a iniciar los trámites de separación. Sofía y yo nos miramos sin saber qué decir. Patricia se derrumbó. No quiero perderlo, pero tampoco quiero perderme a mí otra vez. Aquella frase se quedó flotando en el aire. Era el resumen perfecto de todo lo que habíamos vivido. No puedes seguir en un sitio donde no te dejan ser tú, le dije con suavidad. Lo sé, pero tengo miedo. No sé cómo empezar de cero. Ya lo hiciste una vez, ¿recuerdas? Respondí. Cuando nos quedamos solas después del divorcio de papá. Saliste adelante entonces y podrás hacerlo ahora. Patricia asintió lentamente. No dijo nada más, pero en sus ojos había algo nuevo. Decisión. Esa noche, al despedirse, me abrazó fuerte. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Siempre serás mi hermana, le respondí, aunque a veces lo olvidemos. La vi alejarse por la calle, con paso lento pero firme. El aire de la noche olía a tierra mojada, como si el mundo acabara de limpiarse. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que el dolor estaba sirviendo para algo. No sabía qué pasaría con su matrimonio ni con el resto de la familia. Pero sí sabía que, por fin, el silencio había dejado de ser nuestro enemigo. Ahora era solo un espacio donde cabía el cambio, y sin saberlo, ese cambio estaba a punto de tomar una forma que ninguna de nosotras habría imaginado. Nunca olvidaré aquella noche. El silencio, los ojos hinchados de mi hermana, el aroma a manzanilla que se mezclaba con las lágrimas. Era como si el tiempo se hubiera detenido para que, por fin, pudiéramos mirarnos sin máscaras. Durante años, Patricia y yo habíamos sido inseparables. Yo la protegía, ella me admiraba. Pero la vida, con su manera cruel de poner a prueba los lazos, había conseguido separarnos. Y ahora estábamos allí, en el mismo sofá donde de pequeñas veíamos películas abrazadas a una manta, intentando reconocernos otra vez. A la mañana siguiente, cuando despertó, parecía otra persona. Llevaba la misma ropa arrugada, el cabello desordenado y una expresión que no recordaba haberle visto desde hacía mucho tiempo. Vulnerabilidad. Perdona por todo, dijo apenas abrir los ojos. No tienes que hacerlo ahora, respondí. Primero desayuna algo. No, de verdad, quiero hacerlo antes de que me falte el valor. Se incorporó despacio, respirando hondo. He estado viviendo en una burbuja. Me dejé convencer de que para ser feliz tenía que parecer perfecta, que la perfección era lo que me haría merecer respeto. ¿Y te lo creíste?, pregunté. Sí, hasta que me di cuenta de que lo que estaba construyendo no era una vida, era una vitrina. La escuché en silencio sin interrumpirla. Cada palabra era una grieta más en la imagen impecable que ella misma había creado. Javier no es una mala persona, continuó, pero vive pendiente de la opinión de los demás. Todo lo mide con la mirada de su familia, de sus amigos, y yo terminé haciendo lo mismo. Suspiró. Cuando decidimos hacer la boda sin niños, pensé que no importaba, que era solo un detalle. Pero cuando vi las fotos después, cuando me di cuenta de que tú y Sofía no estabais allí, sentí algo que no se me quita. Vergüenza, no supe qué decir. La verdad, a veces, duele incluso cuando viene envuelta en arrepentimiento. No te imaginas cómo lloró Sofía, le dije con calma. Intentó ser fuerte, pero la heriste. Lo sé, susurró, y me duele más de lo que crees. Mi madre apareció en ese momento con una bandeja de tostadas. Tenía los ojos rojos, probablemente de no dormir. ¿Habéis hablado?, preguntó en voz baja. Asentí. Un poco. Bueno, pues seguid, pero desayunad antes. Ya he tenido suficientes dramas en esta casa, dijo intentando sonreír, aunque la voz le temblaba. Por primera vez en meses, las tres compartimos una mesa sin discutir. No había reproches, solo un silencio distinto.
el que deja el cansancio después de la tormenta. Cuando Patricia terminó de comer, me miró con decisión. Voy a pedirle perdón a Sofía. ¿Estás segura de que puedes hacerlo ahora? Sí, no quiero que pase un día más pensando que no la quiero. Aquella tarde fuimos a casa. Sofía estaba estudiando en su habitación. Cuando nos vio entrar, se quedó inmóvil. No sabía si sonreír o esconderse. «Hola, cariño», dijo Patricia con voz suave. «¿Puedo pasar?» Sofía asintió en silencio. Mi hermana se sentó a su lado en la cama y durante un momento no supo por dónde empezar. «Sé que te hice daño», dijo al fin. «No hay excusa que valga, pero quiero que me escuches». «No hacía falta excluirme para tener una boda elegante», respondió Sofía sin levantar la mirada. «Solo querías que pareciera perfecta». Patricia tragó saliva. «Sí, fui una tonta. Creí que para ser aceptada tenía que renunciar a lo que soy, incluso a la gente que más quiero». «Pues te salió caro», dijo Sofía con una sinceridad que me partió el alma. Patricia sonrió débilmente. «Lo sé, pero quiero arreglarlo. Si me dejas, claro». Hubo un silencio largo, y luego, despacio, Sofía la abrazó. No con entusiasmo, sino con esa timidez de quien todavía no confía del todo, pero quiere hacerlo. Fue un abrazo frágil, pero real, y bastó para que las tres empezáramos a llorar. Esa noche, después de que Patricia se marchara a casa de mi madre, me quedé pensando en lo rápido que cambia la vida. Un mes atrás, todo era distancia, orgullo y silencio. Y ahora, en medio de la ruina, algo empezaba a florecer. El perdón no borra el pasado, pero lo vuelve soportable. Los días siguientes trajeron calma. Patricia volvió a trabajar, pero esta vez sin esconderse detrás de la perfección. Nos llamábamos casi a diario. Y un sábado, sin previo aviso, apareció en casa con una caja en las manos. «He estado ordenando el trastero», dijo sonriendo. «Encontré esto. Dentro había álbumes antiguos, cartas, dibujos que hacíamos de pequeñas. Los tres nos sentamos en el suelo del salón y por primera vez en mucho tiempo reímos hasta las lágrimas. Sofía señalaba fotos y hacía comentarios graciosos. «Tía, tenías el mismo flequillo que yo cuando era pequeña». «Y tú las mismas manías que tu madre», contestó Patricia riendo. Aquel día sentí algo que creía perdido, ligereza, pero la paz, como siempre, no duró demasiado. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos café en la terraza, Patricia recibió una llamada. Su rostro cambió al instante. «Es Javier». Su voz tembló. «¿Vas a contestar?», pregunté. Asintió despacio y se levantó. Habló durante varios minutos. Desde donde estaba solo oía fragmentos. «No, no voy a volver todavía. No me hables así. No soy una niña». Cuando regresó, estaba pálida. Dice que si no vuelvo esta semana, va a iniciar los trámites de separación. Sofía y yo nos miramos sin saber qué decir. Patricia se derrumbó. «No quiero perderlo, pero tampoco quiero perderme a mí otra vez». Aquella frase se quedó flotando en el aire. Era el resumen perfecto de todo lo que habíamos vivido. «No puedes seguir en un sitio donde no te dejan ser tú», le dije con suavidad. «Lo sé, pero tengo miedo. No sé cómo empezar de cero». «Ya lo hiciste una vez, ¿recuerdas?», respondí. «Cuando nos quedamos solas después del divorcio de papá, saliste adelante entonces y podrás hacerlo ahora». Patricia asintió lentamente. No dijo nada más, pero en sus ojos había algo nuevo. Decisión. Esa noche, al despedirse, me abrazó fuerte. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. «Siempre serás mi hermana», le respondí, aunque a veces lo olvidemos. La vi alejarse por la calle, con paso lento pero firme. El aire de la noche olía a tierra mojada, como si el mundo acabara de limpiarse. Y por primera vez en mucho tiempo tuve la sensación de que el dolor estaba sirviendo para algo. No sabía qué pasaría con su matrimonio, ni con el resto de la familia,
pero sí sabía que, por fin, el silencio había dejado de ser nuestro enemigo. Ahora era solo un espacio donde cabía el cambio, y sin saberlo, ese cambio estaba a punto de tomar una forma que ninguna de nosotras habría imaginado. A veces creemos que después del dolor llega la calma, que si ya hemos llorado suficiente, la vida, por fin, nos dejará en paz. Pero no siempre es así. A veces, justo cuando crees que todo empieza a mejorar, la vida te pone a prueba de nuevo. Fue un martes gris, con el cielo cargado y una lluvia fina cayendo sobre los cristales de la oficina. Recuerdo que estaba revisando unos informes cuando mi móvil empezó a vibrar sin descanso. Primero un número desconocido, luego el de mi madre. Contesté con la sensación de que algo no iba bien. «Mamá, Laura, cariño, tienes que venir al hospital, es tu hermana». El aire se me quedó atrapado en la garganta. «¿Qué ha pasado?» «Ha tenido un accidente de coche, está estable, pero tienes que venir». No recuerdo haber colgado, ni siquiera recuerdo cómo llegué al coche. Solo recuerdo mis manos temblando sobre el volante y el corazón golpeando en mi pecho con una fuerza que me hacía daño. Conducir bajo la lluvia siempre me había dado miedo, pero ese día no lo sentía. No sentía nada. Solo un impulso: llegar. Cuando entré en el hospital, el olor a desinfectante me golpeó como un puñetazo. En la sala de espera estaba mi madre, pálida, con las manos apretadas en el regazo. «Dicen que fue cerca de la autovía», me explicó. «Llovía mucho y perdió el control del coche». «¿Está consciente?» «Sí, pero tiene golpes. Y el brazo roto». Tragué saliva. No era solo preocupación, era miedo y también una punzada de rabia. Rabia por todo lo que habíamos vivido, por lo cerca que habíamos estado de perderla sin siquiera haber terminado de perdonarnos. Cuando el médico me permitió verla, abrí la puerta despacio. Estaba recostada, con el pelo revuelto, un vendaje en la frente y el brazo inmovilizado. Sus ojos se abrieron y al verme sonrió débilmente. «Siempre consigues llegar cuando más lo necesito». Me acerqué sin poder contener las lágrimas. «No vuelvas a hacerme esto», le dije. «No vuelvas a asustarme así». Nos quedamos un rato en silencio. El monitor emitía un pitido constante y fuera seguía lloviendo. Era como si el mundo también llorara con nosotras. «Discutí con Javier», dijo de repente con voz ronca. «Fue por teléfono, justo antes del accidente». «¿Por qué discutisteis?» «Por todo. Por lo de la boda, por la familia, por mi decisión de irme de casa». Respiró hondo. Me dijo que era una vergüenza para él, que lo estaba dejando en ridículo delante de todos. «¿Y tú?» Colgué. Quería alejarme, tomar aire, pero llovía tanto que apenas veía la carretera. Me distraje, se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé si fue un accidente o si, simplemente, ya no tenía fuerzas para seguir conduciendo. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. «No digas eso», le pedí, apretándole la mano. «No lo digas nunca». «No lo digo por pena», susurró. «Lo digo porque por un momento me sentí vacía, como si no hubiera nada más que perder». La abracé, y por primera vez desde hacía meses la sentí frágil. Ya no era la mujer perfecta que intentaba demostrar que todo estaba bien. Era mi hermana pequeña, perdida, temblando en una cama de hospital. Pasó una semana hasta que le dieron el alta. Volvió a casa de mi madre para recuperarse. Sofía la visitaba todos los días. Le llevaba flores, revistas, hasta churros los domingos por la mañana. A veces se quedaban viendo películas viejas hasta quedarse dormidas en el sofá. Aquello, poco a poco, fue cerrando la herida que la boda había abierto. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, Patricia me dijo sin rodeos: «He decidido separarme de Javier». La miré sin sorpresa. «¿Estás segura?» «Sí, no quiero volver a esa casa. El accidente me lo dejó claro. Llevaba años viviendo para agradar a otros. Quiero volver a vivir para mí».
Va a ser difícil, le advertí. No todo el mundo entenderá tu decisión. Lo sé, sonrió con tristeza. Pero lo que más miedo me da no es separarme, es volver a ser yo. Poco después, la vida volvió a sacudirnos. Mi madre nos llamó un domingo por la tarde, su voz serena pero tensa. Chicas, tengo que deciros algo. Nos sentamos en el salón. Sofía estaba con nosotras. Vuestra abuela Carmen está muy delicada, dijo con un hilo de voz. El médico dice que es cuestión de semanas. El silencio cayó como una losa. La abuela Carmen, la que siempre decía que la familia no se mide por los apellidos, sino por la forma en que te abrazan cuando fallas. La que nunca nos juzgó, ni siquiera cuando todos lo hacían. Fuimos a verla al día siguiente. El hospital olía a lavanda mezclada con desinfectante. Cuando entramos en la habitación, su piel parecía de porcelana, pero sus ojos aún tenían esa chispa que siempre nos hacía sentir pequeñas y seguras. «Mis niñas», susurró al vernos. «Qué alegría veros juntas». Nos acercamos. Ella tomó nuestras manos, una en cada lado. «He oído lo del accidente. Ya basta de sufrir, ¿eh? La vida es corta para andar separadas por tonterías». Patricia lloraba. Yo también. Y Sofía, a los pies de la cama, escuchaba en silencio, como si no quisiera perder ni una palabra. «Abuela, ¿te duele mucho?», preguntó ella con ternura. «Solo el tiempo, hija. El tiempo pesa más que los huesos. Pero al veros así, me duele menos». Nos quedamos con ella toda la tarde. Cuando el sol empezó a caer, se durmió. Nos fuimos despacio, con la sensación de que esa sería la última vez. Y así fue. Días después, la abuela se fue en paz. La despedimos con flores blancas y una misa sencilla, como ella hubiera querido. No hacía falta nada ostentoso. Su vida había sido un ejemplo de amor silencioso, de esos que no necesitan testigos. Sofía quiso leer unas palabras durante la ceremonia. Subió al atril con el papel temblando entre las manos. Mi bisabuela siempre decía que lo importante no es tener una familia perfecta, sino tener una familia que no te deje sola. Leyó con voz clara. Yo lo entendí tarde, pero ahora lo entiendo de verdad. Nadie habló, ni siquiera los más escépticos, y por primera vez en mucho tiempo todos estábamos unidos. Después del entierro, volvimos a casa de mis padres. El aire olía a tierra mojada y el cielo se había abierto en un atardecer dorado. Patricia me abrazó fuerte. Prometo que no volveré a dejar que nada se interponga entre nosotras. Ni siquiera el orgullo, añadí. Ni siquiera el orgullo, repitió, sonriendo entre lágrimas. Sofía se acercó y nos abrazó a las dos. Y en ese momento, sin palabras, supe que la herida por fin estaba cerrando. Esa noche, cuando me acosté, el silencio de la casa me resultó extraño. Era un silencio lleno de gratitud, no de dolor. Miré el techo y pensé en todo lo que había pasado. La boda, las discusiones, el accidente, la pérdida. Y entendí que, a veces, la vida te rompe precisamente para que puedas recomponerte de una forma más verdadera. Justo antes de dormirme, sonó un mensaje en el móvil. Era de Patricia. Gracias por no soltarme cuando ya me había soltado. Gracias por enseñarme que el amor no se mide por las invitaciones, sino por las manos que no dejamos ir. Le respondí, siempre serás mi hermana, y mientras yo esté aquí, tendrás un lugar al que volver. Apagué la luz y me quedé en silencio, con el corazón lleno y la mente en calma. Pensé que por fin habíamos llegado al final de nuestra historia, que el perdón y la reconciliación eran el cierre perfecto. Pero no, el destino todavía guardaba algo más, una última prueba, una que pondría a prueba todo lo que habíamos aprendido, y demostraría si, después de tanto dolor, todavía éramos capaces de sostenernos cuando llegara la siguiente tormenta. Nunca pensé que la siguiente tormenta llegaría tan pronto, y menos disfrazada de algo tan común como una llamada telefónica. Era una mañana de otoño en Madrid.
El aire olía a pan recién hecho y la luz gris resbalaba por los balcones. Preparaba el desayuno cuando el móvil vibró. Al mirar la pantalla sentí un vuelco. Era Javier. No lo oía desde hacía meses. Dudé en contestar. Proteger la paz era tentador. Aún así, respondí. ¿Sí? Buenas, Laura, dijo con una calma extraña. Te llamo por Patricia. He recibido la notificación del divorcio. No busco pelear, solo saber si está bien. Su voz sonaba menos arrogante, cansada, humana. Está intentando estarlo, contesté. No es fácil. Lo sé, susurró. Solo quiero despedirme como se debe. Si puedes, dile que la llamaré una última vez. Cortamos. Me quedé en silencio con el cucharón suspendido sobre la sartén. No quería ser puente, pero tampoco verdugo. Por la tarde se lo conté a Patricia. Sofía estudiaba en la mesa del salón, fingiendo no escuchar. ¿Despedirse?, repitió ella, acercándose a la ventana. Curioso, cuando necesitaba que me viera, me dejó sola. Quizá también quiere cerrar, dije. No por redimirse, sino para no dejar cabos sueltos. No sé si quiero verle, susurró. Entonces, no lo hagas. Solo asegúrate de que decide tu calma y no tu herida. Se volvió con una sonrisa cansada. A veces olvido que eres mi hermana y no mi terapeuta. Desde pequeñas hago de ambas, bromeé. Reímos. El aire se alivió un poco. Pasaron 2 días. De noche me llamó. He decidido verle, dijo. Lo haré sin rabia. ¿Voy contigo? No, esta vez quiero entrar y salir sola. Confío en ti, respondí. Colgó. Me quedé mirando la pantalla como si pudiera leer el futuro en su brillo. Al anochecer siguiente llegó su mensaje. Todo ha ido bien, luego te cuento. Respiré. Minutos después, otro. Voy hacia casa. Salí antes. Creo que alguien me sigue. La llamé 3 veces. Nada. Agarré las llaves y bajé corriendo. Su coche estaba frente al portal, con las luces encendidas. Golpeé la ventanilla. «Patricia». Giró la cabeza, sobresaltada. Estaba bien, solo temblaba. «Un coche negro detrás de mí», dijo. Al final giró. Supongo que fue paranoia. «El cuerpo recuerda», murmuré. A veces tarda en creer que ya pasó. Nos quedamos dentro, respirando al mismo tiempo. «Míranos», rió sin ganas. 2 mujeres hechas y derechas, asustadas por su sombra. «No es sombra», respondí. «Es el pasado intentando colarse por la rendija». Los días siguientes fueron extraños. Javier no volvió a llamar. Patricia parecía serena, aunque a veces la sorprendía mirando la calle, como esperando una disculpa o una señal. Un domingo dijo algo que se me clavó. El perdón no se da una vez, se da todos los días. Cada mañana decido no odiar. «Y lo consigues», le dije. Cada día un poco más. Sofía, desde la cocina, añadió. A la bisabuela le habría encantado oíros. Salimos a caminar por el retiro. El cielo estaba plomizo, el aire limpio. Sofía se adelantó para hacer fotos. «Empiezo a sentirme libre», dijo Patricia. «Y me da miedo, pero también calma». «La libertad asusta porque devuelve la responsabilidad», respondí. «Pero cura». «Gracias por no soltarme», susurró. «Nunca podría». Esa noche, Sofía preparaba la cena cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Bajo la llovizna estaba Javier, con chaqueta oscura y mirada hundida. Abrí. «Necesito hablar con Patricia», dijo. «No para discutir. Vengo a pedir perdón y a advertiros». «No es buen momento», contesté. «Llama mañana y buscamos un sitio neutral». «No tengo mañana. Hoy he roto con mi tío y en el trabajo me han ofrecido marcharme una temporada. He decidido irme, pero temed esto. Algunos no aceptan el divorcio. Mi madre lo llama bochorno. Mi tío está furioso. Uno de sus socios es impulsivo. Si ocurre algo, no será por mí». Sofía asomó con el paño en la mano. «¿Todo bien, mamá?» «Sí, cielo. Vuelve al salón». Javier bajó la voz. «Sé que hice daño.
Estoy en terapia. No pido nada, solo que vayáis con cuidado. Y gracias por abrirme. Le pedí que se marchara. El ascensor se abrió, una corriente fría recorrió el pasillo y su silueta desapareció detrás de la puerta metálica. Cerré despacio. Un presentimiento me apretó el pecho, como si el cielo hubiera bajado 1 centímetro. Dormí mal. A primera hora bajé por pan. El barrio olía a café. La panadera dijo que el horno había fallado de madrugada, pero que habían salvado la hornada. Sonreí. La vida sabe recomponerse. Al volver, encontré un sobre bajo la puerta, sin remite. Papel grueso, letras torpes. Dentro, una foto de la boda cortada en 2. Al reverso, las familias no se humillan. El estómago se me cerró. No hacía falta firma. El pasado había decidido escribir con tijeras. Guardé la foto en un cajón, respiré hondo y llamé a Patricia. Ven ahora, trae lo imprescindible. Aquí estaremos seguras. Voy, respondió firme. Puse a hervir agua, cerré los cerrojos, miré el reloj. El sol intentaba asomar entre 2 nubes. Me repetí las frases de la abuela. La prudencia también es amor. El amor no grita, acompaña. Saqué 3 tazas sin saber por qué me parecían talismán. Patricia llegó en 20 minutos con una mochila y 2 cajas. Sofía abrió la puerta. La abrazó sin preguntar. Nos sentamos en la cocina. Le mostré la foto. Se quedó muda, los dedos apretando el borde del papel. Es de su madre, dijo al fin. Esa frase se la he oído toda la vida. Entonces no es una amenaza hueca, respondí. Es un mensaje. Sabemos dónde estáis. No voy a esconderme, añadió con un brillo nuevo en la mirada. He vivido bastante tiempo detrás de vitrinas. Si llaman, abriré con la cabeza alta. Hicimos un plan sencillo. No caminar solas de noche. Avisar a un vecino del tercero que siempre está en casa. Llevar el móvil cargado. Evitar rutas previsibles. Parecía exagerado, pero nos dio control. Sofía, seria como nunca, sugirió cambiar horarios por unos días. Asentimos. El miedo, domesticado, parece menos fiero. Esa tarde, Patricia me contó su encuentro con Javier. Hablaron en una cafetería pequeña, sin reproches ni teatro. Él pidió perdón sin adornos. Ella también. No hubo promesas, hubo aceptación. Me dijo que había construido una vida mirando vitrinas ajenas, explicó. Yo le contesté que yo había hecho lo mismo, pero por temor nos dimos la mano. Fue suficiente. Cuando anocheció, encendimos una lámpara baja y pusimos música suave. Nadie llamó, nadie golpeó, solo el rumor de la lluvia en los toldos. Aún así, el nudo no se deshizo. Hay silencios que pesan más que los gritos. Antes de dormir, revisé la puerta por 3ª vez. Sofía me abrazó por la espalda. «Todo va a salir bien, mamá». «Lo sé», mentí, «pero esta vez vamos a mirarlo de frente». Como decía la bisabuela, sonrió. El miedo se sienta a la mesa, pero no sirve la sopa. Apagué las luces, la casa respiró hondo con nosotras. Y, sin embargo, mientras dejaba la foto en el fondo de un cajón y cerraba la mano sobre la llave, supe que la verdadera tormenta no llegaría con truenos. Entraría como había entrado hoy, silenciosa, educada, envuelta en papel grueso. No para destruirnos, sino para comprobar si lo aprendido ya era, por fin, verdad. Cuando la madrugada deshilachó la lluvia y Madrid quedó en silencio, escuché un golpe en el portal. 3 golpes pausados. La prueba había llegado. Respiré y caminé hacia la puerta. Los golpes en la puerta resonaron como un trueno. 3, pausados, firmes. Durante un segundo pensé que los había imaginado, pero Sofía también los oyó. «Mamá», susurró, «¿quién es?» El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír mi propia voz. «Quédate detrás de mí», le dije, con más calma de la que realmente tenía. El reloj del pasillo marcaba las 11:10. Afuera, la lluvia se había detenido, pero el aire seguía cargado, denso, como si aún flotara una amenaza invisible.
Me acerqué a la puerta. ¿Quién es?, pregunté. Silencio. Solo el murmullo del viento filtrándose por la rendija. Volví a preguntar. ¿Quién está ahí? Entonces escuché una voz ronca, apagada. Soy yo, Javier. Abrí despacio. Su figura se recortó bajo la luz amarillenta del portal. Estaba empapado, con los ojos enrojecidos y una carta en la mano. No vengo a molestar, dijo. Solo necesito dejarte esto. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Por favor, déjame hacerlo. Es para las 3. Extendió la carta. La tomó Patricia, que había salido del dormitorio al oír su voz. Ya no tienes nada que decirme, Javier, murmuró ella. Lo sé, pero déjame terminar lo que empecé mal. Después me iré. Dejó la carta en la mesa y se marchó sin mirar atrás. El sonido de sus pasos se desvaneció por la escalera, mezclándose con el eco de la lluvia que volvía a caer. Nos quedamos en silencio. El sobre estaba húmedo. En el frente solo ponía para las 3. Patricia lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita a mano. La letra temblaba como si cada palabra pesara. No sé si el perdón que busco existe, pero necesito decirlo. Durante años confundí respeto con miedo. Pensé que tener poder era que los demás callaran. Hoy entiendo que el verdadero poder está en pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Si algún día podéis, decidle a Sofía que no todos los adultos saben amar bien, que algunos aprendemos tarde. Gracias por haberme querido incluso cuando no lo merecía. Javier. Cuando Patricia terminó de leer, el silencio era tan profundo que podía oírse el goteo del fregadero. Sofía fue la primera en hablar. ¿Está diciendo adiós? Sí, respondió su tía con lágrimas. Pero también está aprendiendo. Me quedé mirando la carta. No era una disculpa perfecta, pero era humana. Y a veces eso basta. Pasaron los días. La vida volvió poco a poco a su ritmo normal. El miedo se fue disolviendo como la niebla en una mañana de sol. Empezamos a reír más, a salir sin mirar atrás, a respirar sin sobresaltos. Patricia alquiló un pequeño piso cerca del nuestro. No era grande, pero tenía luz y plantas en la ventana. Por primera vez, me dijo, siento que este lugar me pertenece. La ayudamos a pintarlo. Sofía eligió el color del salón, un tono entre melocotón y arena. Es cálido, dijo. Parece que siempre hay sol. Mientras pintábamos, sonaba la radio. Un locutor hablaba sobre las segundas oportunidades. Patricia se detuvo y me miró. ¿Crees que todos las merecemos? No sé si todos, contesté, pero tú, sí. Sonrió y en su sonrisa ya no había culpa, solo paz. Semanas después nos reunimos en casa de mi madre. Era domingo y el olor a guiso llenaba el pasillo. Por primera vez desde la boda, toda la familia estaba allí, tíos, primos, hasta mi padre, que llevaba tiempo evitando reuniones. No hubo discursos ni explicaciones, solo miradas que decían, ya está bien. En la mesa, Sofía contaba una anécdota del colegio. Reía con esa risa clara que hacía tiempo no escuchaba. Mi madre la observaba con ternura. ¿Ha crecido tanto?, susurró. Sí, respondí. Y creo que nosotros también. Después del postre, Patricia se levantó con una copa en la mano. Sé que nadie esperaba que dijera nada, pero... respiró hondo. Quiero agradeceros por no rendiros conmigo. Hubo aplausos suaves, un par de risas y luego un brindis. Por los errores que nos enseñan a amar mejor. Al caer la tarde, salimos al balcón. La ciudad olía a jazmín y a pan recién horneado. Patricia apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Sabes?, dijo en voz baja. A veces pienso que si no hubiera pasado todo lo malo, no habría aprendido lo que es el amor de verdad. Yo también, contesté. La vida no siempre pide permiso para enseñarte. Sofía salió con una cámara y nos hizo una foto. Así, dijo sonriendo, para que no olvidéis este momento.
El clic del obturador sonó como un cierre invisible, y por primera vez en mucho tiempo supe que el pasado, por fin, estaba en su sitio. Esa noche, al llegar a casa, encontré la carta de Javier aún sobre la estantería. Pensé en guardarla, pero no lo hice. La dejé ahí, entre los libros, no como recuerdo de dolor, sino como testimonio de algo que, aunque imperfecto, también formó parte de nosotros. Encendí una vela. La luz oscilaba sobre las paredes, proyectando sombras suaves. Sofía apareció en la puerta. «Mamá, ¿crees que el amor se acaba?» «No, cielo», respondí. «Solo cambia de forma. A veces duele, a veces enseña, pero nunca desaparece del todo». Se acercó, me abrazó y apoyó la cabeza en mi pecho. El silencio era cálido, lleno de respiraciones tranquilas. Antes de dormir, miré por la ventana. La lluvia había cesado del todo. La calle reflejaba los faroles y un gato cruzaba entre los coches aparcados. Pensé en la abuela, en su frase que ahora cobraba tanto sentido. La familia no se mide por la sangre, sino por los lazos que se rehacen después de romperse. Y entendí que eso éramos, un conjunto de pedazos que habían decidido recomponerse. Apagué la luz y me quedé escuchando el silencio. Ya no dolía. Solo quedaba una calma nueva, profunda, de esas que llegan después de haberlo perdido todo y aún así elegir seguir. Afuera el cielo se despejaba, y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de lo que vendría después.